Señor, te damos muchas gracias por la oportunidad que nos das de venir delante de tu palabra en el día de hoy y poder poner nuestros ojos en tu palabra y poder edificarnos con tu palabra. Te pedimos, Señor, que lo que vayamos a leer en el día de hoy sea útil para nuestra vida. Tu palabra dice que toda la escritura es inspirada por ti y es útil para redarguir, para enseñar, para instruir, para capacitar, equipar al creyente para toda buena obra. Así que te rogamos, Señor, que tu palabra sea útil para nuestras vidas, edificante para nuestro caminar, que nos ayude en nuestra santificación y sobre todo que tu palabra nos recuerde cómo debemos darte la gloria en todo. Así que habla nuestras vidas y bendice a cada persona que vaya a ver este mensaje, a cada persona que llegue a escuchar este devocional, Señor, que sea de bendición para su vida, tanto en la vida de aquellos que se conectan en vivo como aquellos que lo verán después en diferido, pero que sea de bendición en la vida de todos aquellos que lleguen a escuchar este tiempo devocional. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, amados hermanos, todos aquellos que puedan, abran sus Biblias en el libro de Romanos y en el capítulo 4. Hoy vamos a estar leyendo 8 versículos. Vamos a estar leyendo desde el versículo 1 hasta el versículo 8. Van a ser los versículos que vamos a estar reflexionando en el día de hoy. Una cosa importante y que yo valoro mucho, si ustedes son nuevos en Club Biblia, si llevan poco tiempo con nosotros, es muy recomendable que vean los devocionales anteriores. Algo que hemos explicado es que la Biblia no es un conjunto de versículos aislados. Por eso no me gustan mucho estas cajitas de promesas que tú vas arrancando un versículo, todos son bonitos, pero son versículos aislados. A veces no tiene mucho peligro, pero a veces un versículo aislado puede ser muy peligroso. Recuerden que un texto fuera de su contexto solo sirve para crear un pretexto. Por lo tanto, sacar versículos aleatoriamente puede ser realmente complejo y peligroso a la hora de interpretar esos pasajes. Así que nosotros debemos comprender algo. Si ustedes son nuevos en Club Biblia, si no han visto el devocional anterior, yo les recomiendo, para tener una mejor comprensión de lo que damos cada día, ver el anterior, ponerse al día con los devocionales, por lo menos con algunos. Si no han visto todos, pues vean por lo menos 2 o 3 devocionales de antes. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos capítulos aislados, lo que tenemos es una carta, es la carta del apóstol Pablo a los romanos, es una carta de Pablo a un grupo de creyentes. Entonces, Pablo no hizo la separación de capítulos y versículos, se hizo a posterior para facilitar la lectura, la exposición, el estudio, el análisis de la escritura, para facilitar, pero no lo hizo Pablo. Entonces, Pablo tiene una línea de pensamiento. Pablo no está dividiendo la carta en capítulos, en versículos. Pablo tiene una línea de pensamiento. Cuando nosotros llevamos esa línea de pensamiento, por eso es muy bueno cuando una iglesia predica secuencialmente un libro, cuando decide, vamos a predicar Gálatas, Hechos, Apocalipsis, y lo hace de manera secuencial. ¿Por qué? Te ayuda a comprender la línea de pensamiento y tú dices, claro, esto tiene más sentido a la luz de lo que está hablando antes. Pero si lo aíslo, puedo confundirme en la interpretación, pero esta interpretación a la luz de lo que lleva diciendo un rato, eso cobra muchísimo más sentido. Entonces, nosotros debemos comprender eso y saber que lo que hemos visto anteriormente es fundamental para entender lo que vamos a ver hoy. Ahora, si yo les preguntara a los que son de la casa, a los que ya llevan tiempo con nosotros, a los que se conectan regularmente, ¿qué tema o qué temas? Vamos a ver 1 o 2 o 3 temas. ¿Cuáles son los principales? Aunque yo creo que el principal es uno. Hemos visto hasta este momento. Pensando en los últimos 2 o 3 devocionales, pensando en el capítulo 3 en general, ¿qué vemos o qué hemos visto importante? Les voy a dar un minutito para que puedan responder. Yo así aprovecho y bebo un poquito de agua y así veo qué dicen ustedes. ¿Qué estamos viendo?
Algunos creo que el foco no lo han entendido muy bien, ¿eh? Por ejemplo, Julio me parece que sí va muy bien encaminado. La salvación es solo por fe. No tanto por fe, Julio, es por gracia mediante la fe. Muy bien, David también me gusta, lo tiene bien claro. La justificación por medio de la fe y no por obras. Perfecto. Ese es tema central. Justificación. Justificación. Tema de fe y justificación. Justificación, fe y no por obras. Muy bien. Cosas, por ahí van las cosas. Nosotros estuvimos viendo, ¿no? En los últimos devocionales estuvimos viendo tres palabras, estuvimos viendo justificación, estuvimos viendo redención y estuvimos viendo el otro día propiciación. Son las tres palabras importantes que vimos anteriormente. Pero el tema que Pablo está trazando es que la justicia no puede ser por nuestros méritos, por las obras de la ley ningún hombre puede ser justificado, que la justicia es de Dios, es gratuita, es por gracia, es mediante la fe en Jesús y es para todos los que creen, porque Dios no hace acepción de personas. Así que esa es la línea de pensamiento que Pablo lleva en mente. Pablo está pensando en eso, está pensando que también tiene judíos delante, que se jactan, ¿no? Se jactan de la ley, de la circuncisión, de esto, de aquello. Y Pablo dice, no, mira, todos somos pecadores, todos pecaron, por cuanto todos pecaron, están todos destituidos de la gloria de Dios, desde el más lascivo al moralista, al judío, todos han pecado. Por lo tanto, por las obras de la ley y el mérito y el esfuerzo humano, ningún hombre puede ser justificado. La única manera, por lo tanto, de ser justificado, de ser salvo, la única forma es que recibamos la justicia de Dios, que es por gracia, gratuita, que es mediante la fe en el Señor Jesucristo, y Dios, como no hace acepción de personas, es para todo aquel que cree. Ahora, llegamos al capítulo 4 y Pablo, siguiendo con esa cosa en mente, Pablo hablará de un personaje que es fundamental, especialmente en un trasfondo judaico, y es el personaje de Abraham. Y Pablo empieza de esta manera. Versículo 1. ¿Qué diremos entonces? ¿Que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué jactarse, pero no para con Dios. Ahora, entonces vamos a mirar al padre de los judíos, al padre de los que ellos dicen que es su padre, ¿no? Abraham. Por eso los fariseos llegaban a Jesús y decían, nosotros tenemos a Abraham por padre. Y Jesús dice, no, vuestro padre es el diablo. ¿Por qué? Porque las obras de vuestro padre queréis hacer. Incluso ellos se jactaban de eso, ¿no? Abraham es nuestro padre. Piensen que para ellos, en su mente, ellos son el linaje sanguíneo y descendencia física y sanguínea de Abraham. Y para ellos eso es lo más. Entonces Pablo, sabiendo que el judío tiene eso en mente, apunta a Abraham y dice, ok, miremos al gran Abraham, al gran hombre de fe, al padre de la fe, al padre de los creyentes, porque Pablo dice a los Gálatas que nosotros somos descendientes de Abraham por la fe en Cristo, en el sentido de que nosotros somos según la descendencia por el Hijo de la promesa y que todo se basa en la fe. El libro de Gálatas lo deja también muy claro. Entonces Pablo dice, ok, vamos a ver a Abraham, miremos a Abraham. Y dice lo siguiente en el versículo 2, si Abraham fue justificado por las obras, es decir, si Abraham recibió su justicia de Dios, la justicia de Abraham viene por su propio mérito, si la justicia de Abraham viene por su propia obediencia, si la justicia de Abraham viene por sus propias fuerzas, él tiene de qué jactarse, pero no para con Dios. Ahora, él tiene de qué jactarse, pero no para con Dios. La palabra jactancia es algo que apareció en devocional anterior. ¿Recuerdan? ¿Y dónde queda la jactancia? No hay lugar para ella, porque cuando entendemos que es por gracia mediante la fe en el Señor Jesucristo, comprendemos que entonces ya no nos podemos jactar. Entonces Pablo mira a Abraham y dice, a ver, si Abraham fue salvo por sus obras, si Abraham fue justificado por sus obras, si Abraham fue justificado por sus méritos, entonces Abraham sí que tiene para jactarse, pero su jactancia no está para con Dios, es solo para él, es de él, es su propia jactancia, porque Abraham se jactaría en su obediencia.
Abraham se jactaría en su propio trabajo, Abraham se jactaría en lo que él ha hecho, Abraham se jactaría en sus propias obras. Por eso Pablo dice, si la justicia de Abraham es por las obras, si la justicia de Abraham es por su obediencia, entonces Abraham se puede jactar, puede sacar su jactancia a relucir y decir, yo me salvé por mi obediencia, yo me salvé por mis obras, yo fui justificado por mi buen comportamiento. Pero Pablo añade algo, su jactancia entonces no es para con Dios, es decir, él no tendría que agradecer nada a Dios, él no tendría que dar la gloria a Dios por eso, él no tendría que alabar a Dios por su salvación. ¿Por qué? Porque habría sido por su propia obra y por su propia obediencia. Ahora, llega el versículo 3 y el apóstol Pablo dice, porque ¿qué dice la escritura? Y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Ahora, apunta a Abraham, apunta al padre de la fe y dice, pero ¿qué dice la escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Nosotros hemos visto anteriormente que la justicia es de Dios, gratuita y mediante la fe en Jesucristo. Ahora Pablo apunta a Abraham y dice, ¿cómo fue salvo Abraham? ¿Cómo fue Abraham declarado justo? ¿Cómo recibió Abraham su justicia? Y Pablo dice, la Biblia lo afirma. Abraham creyó a Dios y eso le fue contado por justicia. Por lo tanto, vemos una cosa muy clara y es que la justificación de Abraham no es una justificación por sus obras, no es una justificación por su buen comportamiento, no es una justificación por su obediencia, es una justicia que le fue imputada cuando Abraham creyó a Dios. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Entonces, Pablo nos había dicho algo anteriormente muy interesante, y es que Pablo había afirmado que el evangelio que expone y explica que la justicia del pecador es por gracia mediante la fe, no era algo nuevo, que el evangelio era algo que ya había sido manifestado en la ley y los profetas. Así que Pablo estaba diciendo en aquel entonces que la justicia de Dios gratuita por medio de la fe es algo que ya estaba presente en el Antiguo Testamento y ahora lo corrobora. ¿Y cómo lo corrobora? Apuntando a Abraham. Nosotros sabemos que esa historia empieza a partir de Génesis 12, cuando Dios llama a Abraham, sal de tu tierra, de tu parentela, ve a la tierra que yo te mostraré, haré de ti una gran nación, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra y todo eso. Entonces nosotros vemos a Abraham como un hombre de fe. Creyó a Dios cuando lo llama a salir, creyó a Dios cuando le dice que le entregue a su hijo Isaac. Entonces nosotros vemos a Abraham un hombre de fe. Y Pablo apuntando a Abraham, Antiguo Testamento, el mismo Génesis, Pablo dice, a Abraham su justicia no le fue contada por sus obras, no le fue contada por su obediencia. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Así que cuando alguien les pregunte cómo es la salvación de los creyentes, ¿qué dirían ustedes? ¿Cómo es el creyente hoy justificado? ¿Cómo podrían resumir? ¿Cómo es hoy un creyente justificado? ¿Qué piensan ustedes, amados hermanos? Por gracia, mediante la fe en Jesucristo. Así recibimos nuestra justicia, ¿verdad? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. A día de hoy, los creyentes reciben su justicia por gracia mediante la fe en el Señor Jesucristo. Ahora, si alguien les pregunta a ustedes, en el Antiguo Testamento la salvación era obedeciendo la ley de Moisés, ¿qué le responderían? ¿Sí o no?
¿Qué le responderían ustedes? Si les dicen en el Antiguo Testamento la salvación es por medio de la obediencia a la ley de Moisés, ¿qué le dirían ustedes? ¿Sí o no? ¿Qué dirían? ¿Cómo responderían? Que no, muy bien, obviamente, claro que no. Es lo que nos está diciendo Pablo, que nosotros no lleguemos a pensar que en el Antiguo Testamento alguien se pudo salvar por obedecer la ley. Repito, esto es lo que pone el texto. Yo no sé si lo pueden ver aquí, el versículo 3, porque ¿qué dice la escritura? Y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Yo no sé si lo pueden ver aquí, está muy claro en el pasaje, se ve muy evidentemente. Entonces, Pablo ha dejado algo muy claro. En el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento, vemos una cosa muy evidente, y es que la salvación de los creyentes, la justificación de los creyentes, la justicia de los creyentes es mediante la fe, es mediante la fe. Por lo tanto, no lleguemos a pensar jamás que alguien puede salvarse en algún momento por medio de su perfecta obediencia. Pablo ha afirmado previamente algo muy claro: por las obras de la ley ningún hombre puede ser justificado. Así que, apuntando a Abraham, el que los judíos dicen tenemos a Abraham por padre, Pablo coge el ejemplo de Abraham y dice, mira, si Abraham fuese justificado por las obras, tenía de que jactarse, pero no para con Dios. Obviamente se jactaría en sí mismo, pero Abraham, sin embargo, no fue justificado por su obediencia, no fue justificado por sus obras. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Eso es importante que lo tengan en cuenta. Aquí alguien que se llama Tete, muchas gracias por colaborar con el canal. El Señor te bendiga. Un saludo hasta los Estados Unidos. Así que seguimos con el texto y en el versículo 4, Pablo dice algo importante. Atentos a las palabras de Pablo. Ahora bien, al que trabaja, el salario no se le cuenta como favor, sino como deuda. ¿Qué quiere decir aquí Pablo? Al que trabaja, el salario no se le cuenta como favor, sino como deuda. Muy sencillo de entender. Imagínense que ustedes me dicen, Juan Manuel, ¿qué tal se te da pintar pisos? Y yo, bien, pinto bien. Y dices, mira, te pago $1,000 por pintar mi apartamento de blanco. Y yo, ok, pero tú pones la pintura. Vale, perfecto. Voy allá, cojo los botes de pintura, tomo todo lo que me has dejado allí, tú te vas de tu apartamento, yo pongo todo lo que hay que poner en el suelo, aparto los muebles, pongo la cinta y me pongo a pintar tu apartamento 1, 2, 3, 4 días y dejo todo el apartamento reluciente, blanco, perfecto, y tú llegas y me dices, ¿has acabado? Digo, sí. ¿Qué tal está el trabajo? Bien hecho. Por lo tanto, tus $1,000. Ahora, ¿cómo recibo esos $1,000? ¿Como un favor que me haces o como un pago por mi trabajo? ¿Qué piensan ustedes? ¿Me estás haciendo un favor o estás pagando mi salario? ¿Qué están haciendo? Como un pago, obviamente. Muy bien Nancy, muy bien Berta, muy bien Angélica, muy bien Lu. Lo recibo como un pago. No me estás haciendo un favor. ¿Por qué? Porque yo te pinté todo el apartamento, yo hice un trabajo, el obrero es digno de su salario, hemos acordado un precio, yo he hecho un trabajo y tú me estás pagando, ¿no? Al que trabaja, por eso dice Pablo, al que trabaja, el salario no se le cuenta como un favor, sino como una deuda. Y mira la palabra que utiliza, como una deuda. Imagínate que yo hago ese trabajo, yo te pago, yo te pinto todo el apartamento, yo pinto todo el apartamento de blanco, tú llegas y me dices, Juan Manuel, ahora no llevo $1,000 encima, pero yo te los daré más adelante.
pasa una semana y tú no me das los $1,000 por el trabajo que hice. Yo voy a tu casa, pico a tu puerta y muy amablemente te digo, me tienes que hacer el favor de darme $1,000. No, te digo, me debes $1,000. Me debes $1,000. ¿Por qué? Porque yo hice un trabajo y ahora tú tienes una deuda para conmigo, que es el pago del salario de mi trabajo. Por lo tanto, Pablo está diciendo algo muy sencillo. Está diciendo que al que trabaja, el salario no se le cuenta como favor, sino como deuda. Versículo 5, atentos, atentos al versículo 5. Mas al que no trabaja, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe se le cuenta por justicia. Está empezando a hablar de trabajo, pero justo después apunta de nuevo a la salvación y dice, pero al que no trabaja, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe se le cuenta por justicia. Ahora, ¿qué quiere decir aquí este pasaje? Lo que está diciendo Pablo es, si la justicia, la salvación, la recibimos por nuestro trabajo, Dios no nos ha hecho el favor de salvarnos, sino que Dios tiene el deber de salvarnos, tiene una deuda. Es decir, yo me porté bien, me debes la salvación. Yo viví en santidad, me debes la salvación. Yo viví en obediencia, me debes la salvación. Así que Pablo dice, si pensamos que la justicia es por obras, lo que estamos afirmando es que Dios nos debe la salvación porque nos la hemos ganado. Por eso Pablo dice, al que trabaja, el salario no se le cuenta como un favor, se le cuenta como una deuda que se le debe. Y entonces, si yo creo que la salvación es por mi trabajo, Dios tiene como la deuda para conmigo de salvarme. Y puedo llegar ante Dios y decir, Señor, me debes la salvación porque yo me la he ganado con mi trabajo. Pero Pablo ya ha dicho, por las obras de la ley, ningún hombre puede ser justificado, porque no hay nadie que cumpla toda la ley. Y es ahí cuando Pablo apunta a la fe. Mas al que no trabaja, pero cree en aquel que justifica al impío, eso es lo que se le atribuye. Esa fe es lo que se le cuenta por justicia. Y el ejemplo que da es Abraham. Y dice, si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué jactarse, pero no para con Dios, porque es como si Dios le debiera algo. Pero la escritura dice, Abraham creyó y le fue contado por justicia. Entonces, Pablo está retomando un tema fundamental, la justificación por medio de la fe en Cristo solamente. No es fe más obras, porque entonces si tú dices, pero es fe más buenas obras. Ese más buenas obras significaría que una parte de tu salvación es una parte de deuda. Es como que tu salvación sería una parte favor de Dios, una parte deuda por tus buenas obras. No, la salvación es toda un favor de Dios, es toda un regalo de Dios, es toda una gracia concedida de Dios a nosotros. Por eso retomamos ese texto. Ahora bien, al que trabaja, el salario no se le cuenta como favor, sino como deuda. Mas al que no trabaja, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe se le cuenta por justicia. Y esa expresión es la misma que nos ha dicho de Abraham. Abraham creyó y le fue contado por justicia. Así que, amados hermanos, esto es sumamente importante. Y ahora pasa a dar otro ejemplo, y otro ejemplo del Antiguo Testamento. ¿El ejemplo de quién? Pasa a dar el ejemplo del rey David, otro personaje sumamente importante para el pueblo judío. Mira qué dice, versículo 6. Como también David habla de la bendición que viene sobre el hombre a quien Dios atribuye justicia aparte de las obras.
Y Pablo dice, cuando David dijo lo que voy a leer ahora, cuando David dijo lo que voy a mencionar ahora, cuando David dice esto que voy a decir ahora, David estaba hablando de la bendición que viene sobre el hombre a quien Dios atribuye justicia aparte de las obras. Y recuerden, la palabra aparte de las obras, como hemos leído en el capítulo anterior, se refiere a sin tener en cuenta las obras. Y ahora Pablo cita el Antiguo Testamento nuevamente. ¿Y qué dicen? Versículos 7 y 8 para concluir. Bienaventurados aquellos. La palabra bienaventurado significa muy dichoso, feliz, 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 dichoso, 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 extremadamente dichoso. Nosotros tenemos las bienaventuranzas, por ejemplo, al inicio del Sermón del Monte. Bienaventurados son los que lloran, bienaventurados los que, no sé, los bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, bienaventurados los pobres de espíritu, y ese es el choque, ¿no?, del Sermón del Monte, que son extremadamente dichosos los que lloran, extremadamente dichosos los pobres de espíritu, extremadamente dichosos cuando seáis perseguidos por mi causa y os vituperen y te digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Entonces, ese es el impacto del Sermón del Monte, una dicha y una bienaventuranza junto a algo que parece que humanamente no es dichoso, pero eso es para otro tema. Entonces, otra cosa que dice Pablo, cita el Antiguo Testamento, cita al rey David diciendo que David ahí está hablando de aquellos que reciben una justicia de Dios sin contar las obras, y dice, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades han sido perdonadas y cuyos pecados han sido cubiertos. Bienaventurado el hombre cuyo pecado el Señor no toma en cuenta. Y cuando dice cuyo pecado el Señor no toma en cuenta, se refiere al hecho de que cuyo pecado el Señor no castiga sobre él, no derrama su ira sobre esa persona por su pecado. ¿Recuerdan también en un devocional anterior que leímos esa expresión, los pecados pasados que Dios no tuvo en cuenta? Si no lo han visto, les recomiendo ver para entender a qué se refiere ese pasaje. Pero incluso, ¿por qué David dice eso? ¿Por qué David usa esa expresión? Bienaventurado aquellos cuyas iniquidades han sido perdonadas y cuyos pecados han sido cubiertos. Bienaventurado el hombre cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta. Amado hermano, David tomó a una mujer que no era suya. David mandó al frente al marido de esa mujer para que muriera en combate. David se las hizo de bueno quedándose a la mujer después de que muriera el hombre, mujer embarazada, para que todo el mundo pensase que era tan bueno que se quedaba incluso con la mujer que traía el hijo de otro cuando el hijo era de David. David hizo cosas terribles y David sabe que debía haber muerto. David sabe que merecía el abandono de Dios. David sabe que merecía toda la ira de Dios sobre su vida, pero David recibió misericordia. Sí, hubieron consecuencias. Sí, hubo disciplina de parte de Dios, pero lo que le pasó a David de parte de Dios no es nada comparado a lo que David merecía de parte de Dios. Por lo tanto, David sabe de primera mano, bienaventurado aquel cuya iniquidad ha sido perdonada, y David sabe de qué habla, cuyo pecado ha sido cubierto. Y David sabe de qué habla, bienaventurado el hombre cuyo el pecado el Señor no toma en cuenta. David sabe de qué habla porque David habla de sí mismo. David habla de saber lo que merece por su pecado, de saber lo que tendría que haber hecho Dios con él por su pecado y saber que Dios al final aplicó misericordia sobre su vida y Dios lo perdonó. Pero entonces, ¿qué hizo David para ganarse el perdón de Dios? Nada. ¿Qué merecía David? El castigo. Pero ¿qué creyó David? David creyó que Dios era bueno, era misericordioso, era compasivo, que la justicia de David no estaba en él.
no estaba en él. Por eso nosotros leemos algo tan hermoso como lo siguiente. El Salmo 51, por ejemplo, miren que tenemos aquí. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a lo inmenso de tu compasión. Borra mis transgresiones, lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado. Mira cuán arrepentimiento hay ahí, cómo está expresando, tiene transgresiones, tiene maldad, tiene pecado y está apelando a la bondad y a la misericordia de Dios, porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre, no hoy, no ayer, siempre delante de ti, dice David. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, de manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. He aquí, yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú deseas la verdad en lo más íntimo y en lo secreto me harás conocer sabiduría. Purifícame como hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. David no confiaba en él. David confiaba en la limpieza del Señor. David confiaba en que Dios lo podía limpiar. David confiaba en que Dios lo podía purificar nuevamente. Confiaba en él. Confiaba en él. Esconde tu rostro de mis pecados. Perdón, versículo 8. Hazme oír gozo y alegría, que se regocijen los huesos que has quebrantado. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis iniquidades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de tu presencia, no me quites de tu santo, no quites de mí tu santo espíritu. Restitúyeme el gozo de tu salvación y sosténme con un espíritu de poder. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y a los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de delitos de sangre, oh Dios, Dios de mi salvación. Entonces mi lengua cantará con gozo de tu justicia. Abre mis labios, oh Señor, para que mi boca anuncie tu alabanza, porque no te deleitas en sacrificio, de lo contrario yo lo ofrecería. No te agrada el holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu contrito, el corazón contrito y humillado, oh Dios, no despreciarás. Haz bien con tu benevolencia a Sión, edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto y el sacrificio perfecto. Entonces se ofrecerán novillos sobre tu altar. Mira qué maravilloso. David sabe lo que merece. David sabe lo que debería venir sobre él, pero David sabe que Dios puede perdonar, que Dios puede limpiar, que Dios puede purificar, que Dios puede devolver nuevamente el corazón de David a la rectitud. Así que David no confía en sus méritos, David no confía en su fuerza, David no confía en su obediencia, David no confía en su obrar recto y justo. David confía en el perdón, la misericordia, la gracia y la compasión de Dios. Por eso David no se ganó su propia justicia, sino creyó a aquel que justifica al pecador. Abraham creyó y le fue contado por justicia. David puso su fe en la gracia, el perdón, la misericordia de Dios, y de ahí sale su justicia, porque ni Abraham fue justificado por sus obras, ni David fue justificado por sus obras. Ningún hombre puede ser justificado por las obras. Solamente el hombre recibe la justicia de Dios de manera gratuita mediante la fe en el Señor Jesucristo. Por lo tanto, Pablo lo está volviendo a hacer, lo está volviendo a explicar. La escritura dice, Abraham creyó y le fue contado por justicia. Si alguien fuera salvo por sus obras, Dios le debería la salvación, porque sería un pago por su trabajo, un pago por su obediencia, un pago por su santidad, un pago por su buen comportamiento, y nadie va a llegar delante de Dios a decirle, me debes la salvación que me la he ganado con mi trabajo. No, no tenemos de qué jactarnos. Llegaremos delante de Dios y sabremos que lo hemos recibido todo gratuitamente. Ha sido por gracia, mediante la fe en Jesús, y por eso le daremos a Dios toda honra, toda gloria y todo el honor, porque solo Él lo merece, porque solo Él es digno. Así que, amado hermano, grábate dos cosas hoy en tu corazón.
Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, la salvación ha sido siempre por gracia mediante la fe. Abraham creyó y le fue contado por justicia. David creyó en aquel que justifica al impío. Así que tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento vemos que la justicia de Dios es mediante la fe. Ahora, segunda cosa que hoy te tienes que grabar en el corazón, amado hermano, Dios no le va a deber la salvación a nadie, así que la salvación jamás puede ser por obras, porque a la que añadas un poco de obras como requisito para la salvación, significa que Dios tiene una pequeñita deuda contigo porque te la has ganado, pero no te vas a poder jactar ni un poco en cuanto a tu salvación. ¿Por qué? Porque Pablo es claro al decirlo, Dios no lo va a dar como un salario, sino como un favor. Y Ezequiel, como dije al principio, las dudas que puedan tener como Santiago, la fe y obras, la fe sin obras es muerta, en los devocionales anteriores explicamos ese contraste que no es para nada contradictorio y sobre todo recordamos que uno está hablando del origen de nuestra justificación, otro está hablando de la evidencia de nuestra justificación. Pero si ve otros devocionales anteriores, ahí tendrá la explicación de lo que dice Santiago cuando habla de fe y habla de obras. Pablo no está contradiciendo a Santiago, pero Pablo está siendo contundente. La salvación es por gracia, mediante la fe, pero como también dijo para los efesios, para buenas obras, recordando que las obras no son obras para nuestra justificación, sino que son el resultado de alguien que ha sido justificado por Dios. Las obras no son el camino a la salvación, son el resultado de la misma. Vamos a orar y dar gracias a Dios por esto que hemos aprendido y hemos reflexionado hoy, y les traigo un libro más. Señor, gracias por tu palabra y por las enseñanzas que has traído hoy a nuestras vidas. Gracias por hablar a nuestros corazones y traer estas verdades, Señor, que deben quedar grabadas en nosotros para no dar lugar al orgullo ni la jactancia. Señor, jamás vas a deber nada a nadie. Y si nuestra salvación fuera por nuestro mérito y obras, nos deberías algo. Pero, Señor, la salvación es pura gracia, puro favor inmerecido. Ayúdanos a recordar que todo lo que tenemos de ti es un favor inmerecido y nada, Señor, de nuestra salvación es recompensa ni por nuestro mérito, ni por nuestra santidad, ni por nuestra obediencia, porque si no sería un salario que nos das por nuestro trabajo. Pero no lo es un favor, Señor, es gracia y pura gracia derramada sobre nosotros. Que nunca olvidemos esto y que nunca torzamos el perfecto y glorioso evangelio que te da a ti y solamente a ti la gloria por la salvación que nos has dado en Cristo. Y en su nombre oramos, en el nombre de Jesús. Amén, amén.